Estas son las noticias de Venezuela. Tenemos la primera página del diario El Universal. Maduro destaca que hay reservas de gasolina para 20 días. Recordó que la revolución bolivariana ha sostenido el diálogo con todos los presidentes de Estados Unidos desde 1999. Informó que el país cuenta con unas reservas de gasolina para 20 días y se trabaja para llegar a 30. Vamos a llegar a 30 días. Se ha logrado porque estamos produciendo un 30% de lo que es el consumo del país. Debería darle pena decir esto. Un país petrolero. Solo tenemos gasolina para 20 días. Y todo por su culpa. Explicó que ha llegado combustible de diversas regiones, no solo de Irán, sobre Estados Unidos. Reiteró su voluntad de diálogo con quien resulte electo presidente el 3 de noviembre. En otras informaciones, la Fiscalía confirmó la detención de Roland Carreño. Tarek William Saab informó que en las últimas horas se produjo la detención en flagrancia de Roland Carreño por su participación en planes conspirativos contra la paz democrática. Explicó que se analizan las pruebas que de manera preliminar se indican a dicho ciudadano en la entrega de armas de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el territorio nacional. Ya le sembraron armas, como ayer nos lo había dicho su abogado Joel García. El único rubro en que este gobierno ha resultado exitoso es sembrando armas a los disidentes. En la primera página del diario El Nacional, como noticia más importante, Venezuela es el país peor calificado en libertad de prensa. Estados Unidos y Brasil se encuentran en posiciones preocupantes. El índice Chapultepec es una nueva herramienta de medición de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. La acción institucional, especialmente de los entornos ejecutivo y judicial, marca no solo omisión en materia de protección y sanción a crímenes contra los periodistas y la prensa, más bien define una estrategia contraria a los derechos comunicacionales mínimos. Régimen y tribunales actúan en procura de aplastar al periodismo y a las empresas informativas contrarias a los intereses hegemónicos de Nicolás Maduro, en cita textual del documento de la SIP. También citan acá, Nicolás Maduro reconoce que queda gasolina para 20 días. Dice acá, vamos regularizando, se refiere al almacenaje. Fue un golpe bien duro. Estados Unidos se empeñó durante un año en perseguir la gasolina que estamos importando. Inclusive en el mes de agosto y promovido por Juan Guaidó nos robaron en alta mar 3 millones de barriles. Debería darle pena decir que está importando gasolina. Por otra parte, tenemos acá, el régimen acusa a Roland Carreño de conspirar contra la paz. El fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó que su despacho investiga al periodista y dirigente de Voluntad Popular por entregar armas de guerra y promover la violencia en el país. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa alertó sobre la posibilidad de que el comunicador sea presentado ante un tribunal para casos de terrorismo. Por Dios. Y el dólar paralelo superó los 500.000 bolívares. Agréguele usted a esos 5 ceros los 7 otros que le habían quitado antes. Maduro habló mucho, pues, en el día de ayer. Se asignarán responsabilidades por la fuga de López. Sin ofrecer mayores precisiones, Maduro aludió a la operación que llevó el pasado fin de semana a la sorpresiva salida de López de la residencia del embajador de España en Caracas, donde estaba alojado desde hace año y medio, y su viaje a Madrid, donde se reunió con la familia. Esto según Associated Press. Según Reuters, Maduro dice que Leopoldo López salió de Venezuela con ayuda del gobierno español. Hubo negociación, sí la hubo, de Leopoldo López con el gobierno de España y está demostrado para sacarlo del país y se lo llevaron.
Habrá que establecer las responsabilidades judiciales de los cómplices de esa operación. Te vas, Jesús Silva, en alusión al embajador de España, y no te queremos ver la cara más nunca en este país por colonialista, racista, golpista. Tú estuviste en la planificación de la incursión marítima a Venezuela, el Gedeón. Y dice, no le hace más nada porque respeta el convenio de Viena. Dios. Bueno, y además soltó esta perla. La refinería de Amuay sufrió un presunto ataque que ocasionó la caída de una de sus torres, incidente que ocurre en medio de una crisis que enfrenta la industria petrolera de Venezuela y que mantiene paralizado gran parte del sistema refinador de la nación suramericana. El hecho fue anunciado por Maduro, quien afirmó que la refinería de Amuay, ubicada en el estado Falcón, sufrió un ataque terrorista la víspera con un arma poderosa. Parece un cuento de las tortugas ninja, ¿no? Porque es un arma súper poderosa, pero no dice cuál, ni cómo funcionó, ni cómo fue el ataque. Tenemos una conspiración permanente, dice este individuo. El anuncio del ataque a la refinería de Amuay se da un mes después de la detención en Falcón del presunto espía estadounidense Matthew John Heath, quien había sido acusado de realizar actividades de espionaje y desestabilización en territorio venezolano con el apoyo de militares y civiles para preparar ataques contra instalaciones petroleras y eléctricas. Esa es la situación fundamental en Venezuela. Maduro, además, me parece muy buena idea comprarle misiles a Irán, y entre amenazas, pues allí vamos. Pero el dólar paralelo está en 500.000 bolívares soberanos. De los viejos, ¿para qué contar? ¿Para qué contar si no hay computadora, calculadora que pueda meter tantos ceros? Así las cosas. Noticias de Latinoamérica. El Congreso de Bolivia cambió su reglamento tras el triunfo del MAS para permitir reformas sin alcanzar la mayoría de los 2/3. La Cámara de Diputados y el Senado de Bolivia iniciaron una reforma para rebajar la mayoría necesaria para sacar adelante ciertos trámites y nombramientos en un gesto que aspira a facilitar la gobernabilidad del movimiento del socialismo MAS en la próxima legislatura y que la oposición atribuyó al autoritarismo. Brasil supera las 158.000 muertes y roza ya 5,5 millones de casos de COVID. De acuerdo con el más reciente balance del Ministerio de Salud, el total de muertes vinculadas con el coronavirus ascendió a 158.456 y ya hay 5.468.270 infectados. Argentina llega a 30.000 muertos por coronavirus. En el gobierno conceden que es un número alto y señalan que Argentina se estabilizará en el ranking con el rebrote europeo, que volverá a alterar las posiciones tanto en casos como en número de fallecidos. Remarcan también que hay varios países de la América Latina que están por encima y apuntan a un subregistro que creen existe en la región para explicar algunos números de otros estados que estiman son en realidad más altos. El problema no es entonces los casos, sino cómo los están contando. Como va a venir un rebrote en Europa, esos países europeos van a estar por encima de Argentina y Argentina no va a estar entre los países con peor récord por el COVID en el mundo. Vaya manera de gobernar. En Colombia, el gobierno extiende el aislamiento selectivo hasta el 30 de noviembre. El decreto inicial establecía que esta medida se terminaba el 31 de octubre. El presidente Iván Duque dijo que se trata de mantener la vigilancia de las condiciones actuales y, sobre todo, haciendo un especial énfasis en ejercer un mayor control sobre las aglomeraciones. En el Perú, el gobierno amplía el estado de emergencia hasta finales de noviembre y mantiene las restricciones. El decreto supremo
dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 23 horas hasta las 4 del día siguiente, de lunes a sábado. En Ecuador, el ministro de Salud dice que médicos fallecidos con COVID-19 se contagiaron en el ámbito social. Ellos fueron los que llevaron la enfermedad a los hospitales. El personal de salud que se contagió y que falleció no es porque se contagió en los hospitales, sino en el ámbito social. Vaya declaración más desafortunada. En el Uruguay, el canciller Francisco Bustillo y 20 funcionarios están aislados después de varios casos de coronavirus en el Ministerio de Exteriores. En La Habana, presidente de Cuba dice no lograrán escribir el epitafio de la revolución. Miguel Díaz-Canel arremetió contra Estados Unidos por el progresivo endurecimiento de su política hacia la isla y advirtió que se quedarán con las ganas de los que se han empeñado en escribir el epitafio de esta revolución triunfante. Cerró Díaz-Canel el primer pleno que celebra el Parlamento cubano desde el comienzo de la pandemia con una intervención protagonizada por las críticas hacia la recrudecida persecución política y financiera que sufre Cuba por parte de Estados Unidos. En Chile, legisladores oficialistas presionan a Sebastián Piñera en el debate por el nuevo retiro de fondos de pensiones en Chile. Se trata de una iniciativa que impulsa la diputada del Frente Amplio, Pamela Giles, y que en la instancia de este martes contó con el respaldo de diputados de Renovación Nacional, Evópoli, ambos partidos de Chile Vamos, la coalición de gobierno. Y el referéndum sobre el juicio a los expresidentes mexicanos será el 1 de agosto del 2021. Una consulta popular impulsada por Andrés Manuel López Obrador, que abriría la puerta a que varios de sus antecesores pudieran ser juzgados por corrupción y otros delitos, se llevará a cabo el 1 de agosto del 2021, según la convocatoria publicada en el día de ayer. Y siguiendo en México, el diario El Universal polariza a los gobernadores la postura fiscal del presidente López Obrador. Son las... Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, jueves 29 de octubre. Leo los comentarios, pero no puedo hacer mucho más, amigo Carlos. Vamos a comenzar en la ciudad de Washington en el día de hoy con Sofía Pisani, periodista de La Voz de América. Voto por correo, una opción al alza en tiempos de pandemia. Más del 60% de todos los estadounidenses podrán recibir en su casa una boleta electoral debido a que varios estados ampliaron el acceso al voto por correo ante la pandemia. Y tenemos ya más de 70 millones de estadounidenses han votado hasta la fecha. Luego vamos a seguir en Washington para conversar con Carlos de Vega del diario El País de Madrid, para conversar con él a propósito del eventual fraude que podría ocurrir en las elecciones del 3 de noviembre. El presidente insiste en esto y vamos a abordar ello con el periodista Carlos de Vega. Luego vamos a... la pauta de hoy va a estar todo el tiempo en Washington. Ayer se dio una comparecencia virtual, como todo en estos tiempos. Se dio una comparecencia en el Congreso de los líderes de las grandes compañías tecnológicas, Google, Facebook y Twitter, para testificar sobre los contenidos y la censura de los mensajes. La Comisión de Asuntos Comerciales del Senado lo citó a Sundar Pichai, Google, Mark Zuckerberg, Facebook y Jack Dorsey, Twitter, para que dieran explicaciones, y fue una reunión muy violenta.
polémica por demás. Los senadores terminaron peleando entre ellos, discutiendo entre ellos. Esto lo vamos a abordar con Jennifer Brody, quien es gerente legislativa de Access Now para el monitoreo de desarrollos legislativos en los Estados Unidos. Luego vamos a ir a Caracas. Vamos a conversar allí con el economista especializado en petróleo, Luis Oliveros. Maduro confiesa que reserva de gasolina alcanza para 20 días. Vamos a abordar esto con Luis, además de qué significa estos 500.000 bolívares ya, como había escrito Fermín Mármol García, 500.000 por el pecho del dólar paralelo. En Caracas, luego vamos a conversar con Rafael Veloz García, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular. Vamos a conversar con él sobre la situación de Roland Carreño y la arremetida fuerte contra toda la oposición y en particular de los militantes de Voluntad Popular, según lo dicho anoche por Nicolás Maduro. Y vamos a cerrar nuestra agenda en la ciudad de Miami con el cineasta venezolano Andrés Figueredo. Se estrenó el documental La Causa. Se estrenó en plataformas digitales, iTunes, Amazon, Vimeo On Demand, Google Play, una visión de lo que ocurre en las cárceles venezolanas. Y un video estremecedor, sin duda alguna. De ello vamos a conversar entonces con Andrés. Aquí se pregunta Recaravano, ¿el bolívar como moneda existe todavía? Vale la pregunta, sin duda alguna. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, jueves 29 de octubre. El editorial con César Miguel Rondón. Creo que todos los venezolanos conocen a Roland Carreño. Es un periodista jovial, buena gente, querido por todos, estimado por todos. Un hombre marcado por la bonomía, y cuando le dicen a uno que es un hombre peligroso que está atentando contra la paz democrática de la República, y lo dice un individuo de la calaña de Tarek William Saab, pues uno tiene que ponerlo en duda. ¿Qué habrá ocurrido en esta dictadura de oscuridades, de torturas y de violencia con Roland Carreño? Dicen que le capturaron infraganti y los testigos dicen que salió a la calle con a encontrarse con dos personas y a los tres se los llevaron. Si Roland Carreño es el hombre que va a poner en peligro, a zozobrar la paz de la República, la paz de la dictadura, pues entonces la dictadura está francamente frágil. Es una dictadura encabezada por un individuo que, sin vergüenza alguna, reconoce que solo tiene, en un país petrolero con las mayores reservas de petróleo del mundo comprobadas, solo tiene gasolina para 20 días, porque pobrecito llora, no le dejan importar más gasolina. ¿Y por qué no produce usted la gasolina? ¿Por qué ese país potencia que era en el mundo petrolero terminó destruido? Pues ese es el hombre que le tiene miedo a Roland Carreño.